Amén. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios. Terminamos el estudio de los caminos de Dios, en los cuales pudimos ver cosas muy interesantes sobre nuestra vida cristiana diaria. Y hoy también vamos a mirar un tema práctico. Y el tema que vamos a iniciar hoy se titula Principios bíblicos para la prosperidad. Principios bíblicos para la prosperidad. Un principio es algo que no se puede cambiar, que no se puede catafixiar, como decimos. Tiene que ser lo que está en la Biblia, no podemos cambiarlo, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos decir acerca de la prosperidad, pero hay cosas que Dios ha dejado ahí en su palabra que nosotros no podemos cambiar. Así es, para pedirle a Dios que nos esté ayudando y revelando su palabra, vamos a orar. ¿Amén? Señor, estamos necesitados de ti, necesitados de tu consejo, de tu palabra, de tus principios. Yo te pido, mi Dios, que quites todo estorbo de nuestra mente, traigas una nueva revelación de tu palabra y bendigas cada persona que esté escuchando este mensaje, donde quiera que esté y en cualquier momento que lo esté escuchando. Bendíceles y haz que esta palabra surta un efecto favorable en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El comentario generalizado hoy en día en todas las pláticas, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, es: ya no alcanza el dinero, están bajas las ventas, me está yendo mal, no tengo dinero. Y esos comentarios se oyen aún en tiempos de cuando hay aguinaldos, cuando hay prestaciones, cuando hay buenas ventas, cuando hay días de quincena, ¿verdad? Aún en esos días se están escuchando esos comentarios. Y tenemos nosotros podemos decir, un cántico de queja continuamente porque no nos alcanza. Y hoy quiero que iniciemos esta serie de estudios donde lo único que nos puede prosperar verdaderamente es la palabra de Dios, es Dios. Y que Dios no está limitado a las economías de los países. Yo recuerdo en la Biblia al pueblo de Israel marchando por el desierto 40 años, donde no había central de abastos, donde no había Oxxos, donde no había centros comerciales, y para acabarla la tierra no era buena para sembrar, y aparte que iban marchando, ¿verdad? No se podían quedar en un lugar y decir: aquí vamos a sembrar algo, porque era en el desierto. Y ahí Dios les proveyó de todo. ¿Les faltó algo al pueblo de Israel? Aún sus zapatos, dice la Biblia, ¿verdad? Para nuestra mente humana es increíble, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo hemos visto aquí en lo natural, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios que mis zapatos me duran años, muchos años, ¿eh? Digo que Dios me los pone sola nueva cada momento que se va desgastando, ¿verdad? Le pone a lo nuevo. Dios es bueno, ¿amén? Y en otros aspectos Dios nos bendice. Al pueblo de Israel lo bendijo con carne, lo bendijo con pan, que era el maná, lo bendijo con agua, y agua como de manantial, porque salía de la roca. Usted sabe que cuando sale el agua de la roca sale purificada, ¿sí? Hasta dulcecita, exactamente. Los bendijo con que su ropa no se acabara, sus zapatos no se acabaran, los fue llevando, incluso pues no había médicos, y ahí Dios no permitió que se enfermaran, iban caminando, porque Dios es el que los sustentaba y el que los había sacado. Y Dios nunca los iba a sacar a cosas peores, ¿verdad? Sino a cosas mejores. Amén. Y Dios nos ha a nosotros sacado de Egipto, figuradamente, ¿verdad? Que es del pecado y de una vida que no le agradaba, para meternos a algo mejor. Y hay un verso que es Tercero de Juan. Tercero de Juan solamente tiene un solo capítulo. Vamos a ver el verso 2. Tercero de Juan, capítulo 1, que es el único que tiene, el verso 2. Dice: amado, yo deseo
que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este verso lo vamos a tomar como base para estos estudios que vamos a tener, porque aquí nos habla de la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad tiene tres aspectos, ¿eh? Primero dice que tengas, que seas prosperado en todas las cosas. Cuando habla de las cosas, habla de las cosas materiales: casa, dinero, automóvil, cosas perecederas, ¿verdad? ¿Sí? Pero también le dice, y que tengas salud. Es otro tipo de prosperidad, porque hay gente que tiene casas, dinero, pero no tiene salud. ¿Ustedes creen que una persona que no tenga salud disfrute de su dinero? Al contrario, lo gasta en medicinas y tratarse de curar, y con amargura, ¿verdad? ¿Sí? Y luego al final dice, así como prospera tu alma. Entonces, prosperidad material, prosperidad física y prosperidad del alma espiritual. Esa es la verdadera prosperidad. Porque hay mucha gente que se impacienta por los malos que aparentemente les va bien, ¿verdad? Dijo el salmista Asaf, creo que es el Salmo 76, dice: por poco se deslizaron mis pies por ver la prosperidad de los malos, y me dio envidia y me dio amargura, y estaba quejándose cómo a ellos no les va mal y a mí me va mal. Dice: hasta que entrando en la casa de Jehová comprendí el fin de ellos. Lo importante no es cómo vivamos aquí, lo importante es para dónde nos estamos preparando para vivir, ¿sí? Y además, aún aquí en la tierra, los malos nunca terminan bien, ¿verdad? Y obviamente no viven en paz, porque están todo el tiempo viendo a ver quién los mata, quién los traiciona, quién les hace daño, ¿verdad? Porque pues el que engaña, dice, es engañado también, ¿verdad? Entonces, la verdadera prosperidad abarca tres aspectos, y la fórmula bíblica para prosperar es que busquemos primeramente a Dios. El tema de hoy es: busca primero a Dios. Busca primero a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todo. Dice Santiago: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y por qué nos dice que no erremos? Porque a veces estamos buscando todas las cosas aquí en lo terrenal, ¿sí? En lo terrenal estamos errando ahí, ¿verdad? Errando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, confiar en sus promesas. Dios nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas que desgraciadamente a veces no conocemos. Y como no conocemos, pues vivimos en ruina. Vivimos en ruina. Pero vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida, quiere decir a lo natural, pero también dice a la piedad, a lo espiritual. Dice: nos han sido dadas. Eso ya es en el pasado, ya se nos dieron. ¿Y por qué nos han sido dadas? Por su divino poder. Dice la Biblia que Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mediante el conocimiento, fíjese, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, no tenemos que entrarle a la corrupción para recibir bendición de Dios. No tenemos necesidad, al contrario, tenemos que huir de la corrupción. ¿Han oído la frase: el que no tranza no avanza? Eso se llama corrupción. Y hay gente que nomás está viendo a ver a quién amuela, ¿verdad? Dice Proverbios que el comerciante llega a ofrecer su producto y le dice a la persona: es bueno, es muy bueno, esto es de lo mejor que puede ser. Y cuando se lo compra, se da vuelta y dice: ni sirve lo que le vendí.
Así dice Proverbios, ahí dice la palabra. Que la gente no está buscando amolar al prójimo, defraudarlo. ¿Cuántos saben que en estos días se ha desatado una ola de fraudes tremendo, verdad? En las tarjetas bancarias, en los tanques de oxígeno, en los hospitales, en todos lados. Una serie de fraudes tremenda porque la gente está pensando solamente el mal, pero nosotros no tenemos que participar de la corrupción ni robarle a nadie para tener la bendición de Dios, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su poder. Mediante el conocimiento. Cuando usted llegó al conocimiento de aquel que nos llamó, es decir, de Jesucristo, ese conocimiento le debe traer también todas las promesas que Él nos dejó. Todas las promesas que Él nos dejó. El problema es que no conocemos estas promesas y eso nos lleva a destrucción. Vamos a ver Oseas capítulo 4 verso 6. El profeta Oseas capítulo 4 verso 6 dice así: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido, hermanos? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice ahí, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué catástrofe está sufriendo el hombre? ¿Por qué? Porque dice, mi pueblo fue destruido. Y fíjese que aquí se está refiriendo a los que ya conocemos de la palabra de Dios. Los que no conocen tienen razón de vivir amolados, ¿verdad? Pero los que ya conocemos no tenemos razón. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué desechaste el conocimiento? Dice ahí, yo te echaré del sacerdocio. No podemos ejercer ministerio, sacerdocio, si no tenemos el conocimiento de las promesas, de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dejado. Entonces hay muchos que sufren de la destrucción económica y hay muchos que sufren de la destrucción física porque todo el tiempo viven enfermos, y hay muchos que sufren de la destrucción moral porque todo el tiempo tienen problemas. Viven con familias disfuncionales, ¿verdad? Viven con problemas de pleitos en las familias, con hermanos, entre esposos. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Pero si usted ya tiene el conocimiento, no puede caer en ninguna de estas ruinas. Cuando nos falte dinero, hay promesas que nos tenemos que agarrar de ahí. Y Dios no miente. El domingo yo platicaba con nuestro hermano Moisés García. Me decía, hermano, de verdad que yo no entiendo cómo durante toda esta pandemia Dios nos ha suplido de todo. Dejó de trabajar varios meses, dice, y ahora que ya regresé a trabajar, dice, me dan un trabajito por ahí, no me dan trabajos grandes, me dan un trabajito, tengo para traer a la casa, para comer, y cuando se me está acabando eso, me sale otro y me habla otro por allá, termino el trabajo, vengo, tenemos dinero, y cuando se me está acabando, Dios, otra vez, fíjense cómo Dios provee. Porque hay una promesa para la economía que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y las riquezas en gloria en Cristo Jesús son grandes. Dios tiene todo en abundancia, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Recuerdo a mi papá que él decía que Dios, a veces pensamos que nuestra necesidad es la única, ¿verdad? Pero cuando hay alguien pidiéndole zapatos a Dios, por ejemplo, hay miles o millones pidiéndole zapatos también en el mundo. ¿Y sabe qué? Dios nos da a nosotros y les da a los millones. Por eso dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si estamos enfermos, hay una promesa preciosa que dice que Él es Jehová nuestro sanador. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay una promesa preciosa en Isaías 53 que dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Sí? Si tenemos problemas morales y no tengo paz, el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
no se las doy como el mundo le da. Entonces tenemos promesas para todas las circunstancias de la vida, para la salvación de nuestros familiares, para una muerte en paz. Tenemos promesas en la palabra de Dios que tenemos que ir aprendiendo para que esa destrucción no nos alcance. Y entonces, porque no conocemos esas promesas o esos principios bíblicos de Dios, nos gobierna a veces la tristeza, nos gobierna la escasez, nos gobierna otra cosa que no viene de parte de Dios. Es necesario conocer el tipo de Dios que tenemos, hermanos. Un Dios que algunos le dicen Diosito. ¿Ha oído? ¿Ustedes creen que Dios es un Diosito? No. Mire, solamente para ponerles una ilustración que la misma Biblia nos dice, nuestro Dios con 3 dedos junta todo el polvo de la tierra. Nuestro Dios en la palma de su mano mide los mares. ¿Tiene idea de la dimensión del Dios grande que tenemos? Hay una frase por ahí que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Amén. Porque si lo vemos al revés, siempre vamos a decir: ay, qué grande problema tengo, pobrecito de mí, y mi Diosito no me puede ayudar porque está chiquitito. Tenemos que saber qué tipo de Dios tenemos. Este Dios que le podemos servir, que le podemos buscar, que lo podemos encontrar para nosotros. El Dios que tenemos no es como los políticos, que nos prometen un montón de cosas y no nos cumplen. Estamos en tiempo electoral ahorita, ¿verdad? Y los candidatos andan buscando a las personas. Pero ¿qué pasa cuando ya el candidato llega a su puesto? Ni contesta el teléfono siquiera. No los conozco. Dios no es así. Miren lo que dice Josué, capítulo 21, verso 45. Josué, capítulo 21, verso 45. Dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si Dios nos ha dicho algo, hermanos, se va a cumplir. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no lo creemos. No lo creemos. Nos falta fe para creer. Pero dice aquí la palabra de Dios que no faltó palabra de todas las buenas promesas. Estamos hablando de las promesas, ¿verdad?, que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cuando conozco al Dios que tenemos y a las promesas que nos dejó, entonces vivimos confiados y vivimos también prosperados. A veces ya se vuelve solamente un dicho, es decir, estoy prosperado. Hay un hermano que cuando llegaba a una iglesia dice: les voy a enseñar un saludo nuevo. Cuando yo les pregunte cómo estén, ustedes me van a contestar: estoy bendecido, prosperado y en victoria. A ver, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Pero no le decían con mucha certeza, ¿verdad? Porque a veces se vuelve nomás un dicho. Ojalá que sea en realidad eso, ¿verdad? Que a todos les podemos contestar así: ¿cómo están? ¿Cómo está, hermana Lucy? Prosperada. ¿Qué más? Bendecida y en victoria. Amén. Muy bien. Entonces, primero tenemos que saber qué tipo de Dios tenemos y cuáles son sus promesas que nos ha dejado. Les invito a leer la Biblia. La única manera de poder saber las promesas es leyendo la Biblia. Promesas para toda circunstancia. Lo segundo que tengo que hacer para vivir prosperado es renovar mi mente. Efesios capítulo 4, verso 23. Efesios 4, 23. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es todo lo que dice. No sé si ustedes se habían puesto a pensar que su mente tiene un espíritu. Su mente tiene un espíritu. La mente es poderosa, ¿eh? Hoy en día las enfermedades psicosomáticas están acabando a mucha gente. Hay gente que ya no sale de su casa porque dice: me va a dar, ¿verdad? El bicho ese, ¿verdad? Ya en su mente se enfermaron. Tenemos que renovar nuestra mente. Renovaos, dice, en el espíritu de nuestra mente.
El problema nuestro es que en lugar de tener la palabra de Dios todo el día en nuestra mente, mantenemos la mente ocupada en las malas noticias que oímos en los medios de comunicación. Que va a subir la leche, que va a subir el huevo, que va a subir el que se van a bajar los salarios, que esto, que ya no va a haber trabajo. Oye, mejor lean la palabra, ¿verdad? Y no le hagan caso a tanta mala noticia que hay por ahí. La mente, ¿verdad?, de nosotros es poderosa. Mantenga su mente ocupada en las promesas de Dios. ¿Amén? Dios le dijo a Josué que recitara la palabra, que la confesara, que la dijera, que se apoyara en ella. Vamos a ver Josué 1:8. Josué 1:8. Es un versículo súper conocido del pueblo cristiano, pero poco pues por práctica. Aunque lo conocemos, no lo ponemos por práctica. Dice que Dios le dijo a Josué, capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y dice la Biblia, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para que no se aparte de mi boca, ¿dónde debo tener la palabra? En el corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solamente hay que tener la palabra, hay que meditar en ella. Meditar es pensar en cómo me la puedo aplicar. Eso es meditar. No crea que meditar es que voy a poner así. Eso no es meditar. Del punto de vista bíblico, eso no es. Los que practican meditación dicen: pon tu mente en blanco. Ese es un peligro, porque pon la mente en blanco y el enemigo se mete rápido, ¿verdad? El enemigo no ocupa que lo invite uno, ¿verdad? Él nada más llega y se mete. Si usted tiene la mente desocupada, ahí se mete. Pero mejor ocupen en las palabras de Dios y mediten en ellas. A ver, Dios me dijo esto, ¿cómo lo puedo poner por práctica? Porque a veces pensamos mucho, yo lo puedo poner, esa palabra le hace falta al hermano Fer, le hace falta al hermano Marcos. Puedo pensar en otras personas, no debo de pensar en otras personas, debo pensar cómo lo puedo poner en mi vida. Amén. Y dice: para que guardes y hagas. Entonces, primero hay que poner toda la palabra en el corazón. Segundo, hay que meditar en ella. Tercero, hay que hacer la palabra. Dice la Biblia que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuál va a ser el resultado, hermano? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuánto nos va a salir bien? Todo. Y todo te saldrá bien. ¿A quién no quisiera que todo le saliera bien en la vida? Todos queremos que todo nos salga bien, hermano. Pues ahí está la clave. Está la clave en la palabra de Dios. Y harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Acuérdate que estamos hablando de principios para prosperar. Principios bíblicos para prosperar. La pregunta es: ¿qué está ocupando su mente? ¿Los problemas? Hay gente que ya no duerme, se le pasa dando vueltas y vueltas pensando qué vamos a comer mañana, qué le voy a dar a mis niños, qué le voy a hacer con el recibo de la luz, ¿verdad?, del agua, del predio, de todo. Pues ahorita estamos en tiempos de gastos, ¿verdad? Enero y febrero. No solamente de gastos, sino decía el hermano, la hermana Bertita Quesada: enero y febrero, desviejaderos. Cuídenme, hermano, en esos días me voy. ¿Dónde está tu mente? Si tu mente está pensando solamente en la escasez vas a tener, porque la mente es poderosa. ¿Sí? Si tu mente está en la enfermedad, van a venir las enfermedades psicosomáticas y ya me empiezan a doler los huesos. Bueno, eso los viejitos ya los empiezan a doler, ¿verdad? Empezamos a sentir los achaques. Si nuestra mente está en el peligro, no vamos a querer salir ni a la esquina, porque me van a saltar, ¿ah? Si nuestra mente está en que voy a perder mi familia,
todo el tiempo va a estar pensando que su esposa lo va a dejar, que sus hijos se van a ir de la casa y que va a haber problemas, ¿verdad? Piense lo contrario, hermanos. Si no hay dinero, piense, Dios me va a suplir. Amén. Si se empieza a sentir mal, yo por las llagas de Jesucristo soy sanado, no me va a pegar nada, ¿verdad? Y así, aplique la palabra y pónganla en su mente. Los pensamientos malos y las malas noticias y los pensamientos pesimistas están todos los días en la gente, ¿verdad? Que no conoce de Dios. Pero si usted conoce de Dios, recuerde siempre la palabra de Dios de día y de noche. Y dice la Biblia que lo que el hombre piensa, eso es. Proverbios capítulo 23, verso 7. Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Tal es él. Es decir, como tú piensas, eres. ¿Sí? Si tú piensas es que yo soy pobre, yo nací para pobre, te vas a quedar pobre. ¿Sí? Pero si tu pensamiento empieza diciendo, yo soy hijo del rey, yo soy un hijo del rey, aún los inconversos lo entienden. Estaba escuchando una entrevista con un cantante que murió, que se llamaba Facundo Cabral, no sé si ustedes lo escucharon hablar. Él habla de que tuvo una vida desastrosa porque sus padres estaban mal, él se fue a vivir un basurero, y alguien llegó y le habló de Cristo, aunque él no se convirtió nunca al cristianismo. Dice, las palabras que me dijo me impresionaron. Me dijo, ¿cómo tú, siendo hijo de un rey, vives en un basurero? Dios te hizo para triunfar. Mira, te regaló un sol, te regaló unos parques, y dice que empezó desde entonces a disfrutar de todo. Y decir, yo puedo, ¿verdad? Yo puedo salir adelante porque soy hijo de un rey. ¿Sí? Cambió su mentalidad, cambió como que su chip, ¿verdad? Le metió otro chip diferente en la mente. Entonces, hermanos, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué pensamientos tenía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermanos? Tenían pensamientos de esclavos. ¿Ah? 40 años tuvieron que andar en el desierto para sacarlos del pensamiento de esclavo. Hay gente que tiene mentalidad de esclavo, esclavo a las deudas, esclavo a las enfermedades, esclavo a todo. A tal grado que cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a Faraón, dice que Moisés le dijo, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca. Ellos nunca habían ofrecido nada porque eran esclavos. Dios quería enseñarles a ofrecer. Y cuando uno viene a Cristo, uno cambia, o debe de cambiar su mentalidad de demandante a ofertante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted llega a pedir un trabajo, no llegue, es que vengo a ver si me dan el trabajo. Usted llegue y diga, vengo a ofrecer mis servicios. Es diferente, ¿verdad? Sí. Vengo a ofrecer. Cuando vengo a ofrecer, se abren las puertas. Cuando vengo a pedir, se cierran. Y dice, ¿cómo tenemos que cambiar la mente, verdad? Aún en eso. Igual con las personas, ¿verdad? Con las personas. Si usted quiere relacionarse con alguien sentimentalmente, es que quiero que me des amor y quiero que me des servicio. No, vengo a ver qué te ofrezco, ¿verdad? Ah, pues este me conviene, ¿verdad? Este me conviene. La tercera cosa que tenemos que tener es ordenar nuestras prioridades. Primero, conocer qué tipo de Dios tenemos y sus promesas. Segundo, renovar nuestra mente. Cambie su mentalidad. Los dichos a veces se convierten en realidad. Dice que hay gente que piensa que el que nace para maceta no pasa del corredor. Esa mentalidad es del diablo, ¿verdad? Usted debe pensar que siempre va a ir adelante, de triunfo en triunfo, de poder en poder. ¿Amén? Y la tercera cosa es ordenar sus prioridades. Mateo 6:33, un versículo también súper conocido, pero poco puesto por práctica. Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas está hablando, hermanos? Si usted lee el contexto, los versículos de atrás está hablando que comeremos, que beberemos, que vestiremos, a dónde iremos. De todo eso está hablando. Y dice, todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué hay que hacer primero? Buscar primeramente. El orden de prioridades, Dios debe ser primero en todo. Cuando Elías llegó con la viuda dijo, nada más tengo esto ya para comerlo mi hijo y yo y moramos. Dijo, dame a mí primero, le dijo él. De pronto nuestra mente carnal choca, ¿verdad? Ay, qué grosero, ¿no? Qué encajoso. Pero él está aplicando un principio que es darle a Dios primero. Cuando uno le da a Dios primero, hermanos, Dios se encarga de todo lo demás. Ordene sus prioridades, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. El reino de Dios es el gobierno, su justicia es su sistema. El sistema económico de Dios es abundante. No estás limitado a los sistemas del mundo. Puede haber crisis económica en México, pero si usted confía en Dios, a usted no le alcanza la crisis, porque usted es ciudadano del reino. ¿Cuántos ciudadanos hay del reino hay aquí? Amén. Todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo primero que nos ocupa en las mañanas cuando despertamos? Ay, ¿qué voy a comer hoy? Voy a desayunar, ¿no? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a sacar dinero hoy? ¿Y la renta? Y empieza a pensar uno en vez de pensar en Dios. En vez de pensar en Dios. Hay gente que dice, pues hay alguien que me debe, pero no, yo creo que ya no me va a pagar. Es esa mentalidad muy negativa, ¿verdad? Es normal que pensemos en las necesidades, hermanos, pero que no sean la prioridad, ¿verdad? Que no sean la prioridad. Para los que reconocemos que Dios tiene todo para darme, primero pienso en Dios, me acerco a Dios, le ofrezco mi vida a Dios. Si todo lo demás vendrá, dice el Padre nuestro, cada día traerá su propio mal, ¿verdad? Su propio afán. Y dice la Biblia que los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, tienen razón en andar pensando en esas cosas. Vamos a ver qué dice San Mateo capítulo 6, versos 31 y 32. Mateo 6, 31 y 32. Repito, Mateo 6, 31 y 32 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, usted ya no es gentil, usted ya es del pueblo de Dios. Aquí cuando se refiere a los gentiles se está refiriendo a la gente que no conocía a Dios, que no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice que los gentiles piensan en todas estas cosas. Entonces inmediatamente en el verso 33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas, debemos recurrir a Él antes de ir al prestamista. ¿Verdad? Padre, tengo esta necesidad. En vez de ir al prestamista primeramente, o al banco, o a la caja de ahorro, o a donde usted vaya a pedir préstamos. Es más, Dios no quiere ni que pedamos préstamos, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Antes de ir cuando me siento mal, antes de ir al doctor, ¿a dónde debo de ir? A Dios. A la palabra. Envió la palabra y me sanó. Alabe a Dios. Y va a ver cómo se va a ir la enfermedad. Pero si usted está pensando en la enfermedad, la mente es tremenda y el cuerpo reacciona a un pensamiento contrario. ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted que a veces piensa, me va a dar, me va a doler y me empieza a doler? Hay personas que son muy nerviosas y cuando van en la calle dicen, me voy a tropezar, y se tropiezan y caen, ¿verdad? Y caen. Piense primeramente en Dios, hermanos. Cada vez que tengo una necesidad, no estoy diciendo que no va a haber necesidades,
Sí va a haber, pero tenemos un Dios que nos va a suplir por nuestro Padre. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Salmo 34:10. Cuando recurrimos a Dios, Él sabe de nuestra situación y Él va a buscar la manera de respondernos. Amén. Salmo 34:10, un versículo súper interesante por la figura que utiliza. Dice así: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Déjeme parafrasear este versículo, es decir, decirlo en otras palabras. Este versículo dice: es más probable que los leoncillos tengan hambre que los que buscan a Dios. ¿Y sabe por qué se está refiriendo a los leoncillos? Porque el león es el rey de la selva. ¿Se han oído que el león es el rey de la selva? Entonces, ¿qué le va a faltar a sus leoncillos si él puede conseguir rápido? Una presa puede conseguir alimento para sus hijos, sus leoncillos, porque él es el rey de la selva. Pero dice aquí que es más probable que ellos pasen hambre a que los que confiamos en Dios tengamos falta de algún bien. Es lo que dice la palabra. La cuarta cosa y la última, vamos a ir concluyendo, que debemos de poner en nuestra vida, en el orden de prioridades. Bueno, cuando me refiero al orden de prioridades también cuenta mucho, hermanos, cómo administre usted. Por ejemplo, si a usted le falta una estufa, ¿sí?, ¿usted va a ir a comprarse una super pantalla? No. ¿Por qué? Lo que le falta primero es la estufa, es la prioridad, lo que le sirve más. Pero hay gente arrevesada, se va y se compra la pantallota aunque no tenga estufa. Entonces el orden de prioridades es primero lo que primero Dios. Cuando usted reciba su dinero, dígale: yo voy a honrar a Dios con lo primero. Eso se llama diezmos, ¿verdad? ¿Sí? Se llama diezmos. Y dice la Biblia que el que sabe, el que nos pidió que le traigamos los diezmos al alfolí, dice que Él reprenderá al devorador, nos bendecirá hasta que sobreabunde, abrirá las ventanas de los cielos. Hay un montón de promesas, ¿verdad? ¿Sí? Pero debemos decir: ¿cuánto dinero recibí? ¿Verdad? Esto, lo primero es para Dios. Cuando usted practica eso, yo se lo digo por experiencia, igual si usted no lo cree, no lo haga, porque si usted no lo cree, no le va a repercutir. Es decir, tampoco le doy a Dios mi diezmo para estar prosperado, yo le doy a Dios para honrarlo. Nunca hay que darle a Dios porque hay una necesidad, hay que darle porque quiero adorarlo con mi dinero, ¿sí? Pero por consecuencia viene la bendición, y Dios nunca nos deja, nunca nos desampara. Nosotros como pastores también tenemos que diezmamos a nuestra cobertura, ¿sí? Apartamos lo primero para Dios, ¿sí? Y lo último, el Deuteronomio capítulo 29 verso 9, tenemos que obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Deuteronomio 29:9 dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Para qué? Para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Obedece la palabra. Si la palabra de Dios te dice algo, no lo dudes. Cuando Dios nos dice algo, hermanos, es porque Él sabe por qué no lo dice, ¿sí? Él sabe por qué no lo dice. No diga: no, esa palabra no es para mí. Si usted es hijo de Dios, va a obedecer su palabra, y cuando usted obedezca las palabras de este pacto, entonces dice: para que prosperes en todo lo que hiciereis, en todo lo que pongas la mano. La mayoría de los hombres filántropos, la palabra filántropo es aquel que ayuda al pobre o ayuda a una causa, y hay mucha gente filántropa, es decir, invierte su dinero para ayudar a una causa. Dios los bendice de una forma extraordinaria, y en todo lo que hagan prosperan. Yo estuve en la ciudad de Kentucky, en Estados Unidos,
y hay un museo para el coronel, ¿cómo se llama? De los Kentuckys. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Por eso se lo estoy mencionando. Y ahí en ese museo está la historia de este hombre. Y este hombre era un campesino, sin recursos, ¿verdad? Pero conoció a Dios, conoció su palabra y empezó a ser fiel a Dios en razón de diezmar. Y Dios le reveló la receta secreta. Dios se lo reveló, así como se lo reveló a Jacob para que crecieran más ovejas, ¿verdad? Que se le iban a dar a él. Así se lo reveló a él. Y empezó a ganar, y empezó a ganar. Y cuando este hombre ya estaba grande de edad, dice que le daba el 90% a Dios y vivía con el 10% de tanto que ganaba. ¿Sí? Ya no le daba el 10% a Dios, le daba el 90% y lo usaba para misioneros en África, en otras partes del mundo, ¿verdad? Algunos lo usan para apoyar en cuestiones de medicina, para llevar a las regiones más pobres, para descubrir una vacuna, para hacer cosas así, ¿verdad? Y Dios los bendice, porque hay una ley que dice: dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante dará en vuestro regazo. ¿Cuál es el secreto para que se nos dé? Dar, porque es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Y nunca le vamos a ganar a Dios. Entre más le demos a Dios, Dios nos va a dar más. Pruébenlo y verán. Lo que debemos hacer es buscar a Dios, y una vez que lo encontramos, procurar creerle y obedecerle. No importa qué oficio tengamos o cuál sea nuestro trabajo o lo que hagamos, Dios dice que podemos prosperar. De que prosperamos cuando obedecemos las cosas de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿de qué nos servirá saber lo que Dios nos pide si no lo hacemos? No nos va a servir de nada. Muchos de los fracasos en la vida es porque sabemos lo que Dios nos dice, pero nos obstinamos en hacer exactamente lo contrario. Hay jóvenes que saben que Dios dice: no se unan en yugo desigual, y lo primero que van a hacer. Y ya cuando están allá en esa relación, una de problemas que ni vean. ¿Verdad? Ya sabían que había dicho Dios y no lo obedecieron. Entonces también tiene sus riesgos de desobedecer a Dios. Santiago capítulo 1 verso 22. Santiago 1, 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, saber la palabra y no hacerla, ¿qué es? Un autoengaño. Ay, sí, gracias Señor, yo sé tu palabra, pero no la pongo por práctica. Nada más voy a vivir con una fantasía, ¿verdad? Un engaño. Tenemos que aprender que si Dios nos habla, debemos obedecer. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, hermanos? ¿En su palabra? Porque si no lo estamos, pues ¿para qué lo buscamos? ¿Ah? Estaremos perdiendo el tiempo y nos sentiríamos mucho más mal porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Procuremos creer y obedecer la palabra de Dios. Si hay alguien que desea que seamos prosperados, es Dios. Él desea más que nosotros mismos. En Deuteronomio dice que Él les dio a su pueblo el poder para hacer riquezas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 verso 11 y 12, después 17 y 18. Primero el 11 y 12 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, bueno, ahora estamos 17, ¿sí? 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Es decir, puedes aparentar tener riquezas, tener casas, pero si te das a ti la honra que con tu fuerza las hiciste, estás mal. Acuérdate, dice,
de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y luego dice, en el verso 17 y 18, ¿qué dice? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Y cuál pacto? ¿De cuál pacto está hablando aquí, hermanos? Del pacto que hizo con Abraham. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas, en ti. Ese pacto ya lo había hecho Dios con Abraham. Y dígame, ¿Abraham fue pobre? No. Al contrario, dice que era riquísimo, no era rico. Era como dicen allá en Chiquihuitán las hermanas, no estaba rico, estaba riquísimo, hermano. Riquísimo era. Y era padre de la fe. Padre de la fe. Pero era obediente a la palabra. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te di. Te daré. Y él fue obediente. Todo está en que seamos obedientes a los principios que Dios nos da. Yo quisiera que oráramos y dijéramos, Señor, ayúdame a poner por práctica los principios para vivir una vida próspera. Y ahorita vimos algunos aspectos, pero vamos a estar viendo cada 8 días diferentes aspectos de la prosperidad. Entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad, mis hermanos? Sí, pero ¿en qué consiste ser verdaderamente prósperos? En que pongamos en práctica las 3 áreas: en lo material, en lo físico y en lo espiritual, en el alma. ¿Sí? Amado, a ver, nos aprendemos ese texto. Lo vamos a estar usando casi en todas las lecciones, así es de que lléveselo para que se lo aprenda de memoria, aunque es bien cortito. Es 3 de Juan, que tiene nada más un capítulo, y es el verso 2. Dice así, todos unidos: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿lo pueden decir una vez más, bien fuerte? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prospera tu alma. Entonces fíjese lo que está diciendo. Vamos a ver. Padre, no queremos seguir confesando pobreza, enfermedad, quejándonos, mi Dios, de la situación económica. Queremos, mi Dios, experimentar tu prosperidad. Yo te pido por cada familia que está aquí, para que durante estos estudios nuestra mente se vaya renovando, cambie nuestra mentalidad, que el espíritu de nuestra mente sea el espíritu de Jesús, sea, Señor, las promesas de Jesús para nuestra vida. Yo bendigo a los que están también siguiéndonos por los medios de comunicación, para que también, mi Dios, la prosperidad tuya les alcance, donde quiera que se encuentren. Bendice los negocios, la obra de las manos, bendice los trabajos. Y Padre, no importa el dinero que ganemos, con tu bendición nos alcanza, nos va a alcanzar. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos, Padre Celestial, a conocer tus promesas, a obedecer tus promesas, ponerlas por práctica día tras día. Yo bendigo a tu pueblo, y Padre Celestial, si alguien también tiene problemas de salud, que también prospere en lo físico, trayendo salud. Si alguien tiene problemas en su familia, Señor, morales, que hay tristeza, que también en eso sean prosperados, que tú bendigas las almas, trayéndoles paz y tranquilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.